Porque de esto va el tema de hoy en nuestra serie de construcción de mundos. Pues este tema de defensa va a englobar muchas cosas, como los ejércitos, la protección, los peligros naturales... Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, bienvenidos a Ambar Meta. Y ya no es solo que sea un tema fundamental en un mundo de nueva creación, sino que normalmente las historias de fantasía más épicas y más vastas suelen contar con conflictos armados, con batallas entre el bien y el mal, con guerras entre varios reinos... Este es uno de los puntos quizá yo creo más buscados por algunos creadores, que se deleitan en hablar pues, de las armas, las batallas históricas, los diferentes regimientos... Aquí vamos a ir un poco más allá, no centrándonos en algo particular como el equipamiento de los guerreros o sus tácticas de combate, sino un enfoque más holístico, con preguntas que quizá no os hubierais hecho antes. Y para crear la base de la defensa en este mundo nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Tiene la región un ejército? ¿Son profesionales o son levas o conscriptos? ¿Cómo se protege la gente ordinaria? ¿Cómo son las defensas físicas de la zona? ¿Por qué es así su defensa? ¿Algún elemento defensivo único o a resaltar? ¿Qué debilidades tiene su defensa? ¿Cuál es el mayor peligro al que pueden estar sometidos? Y primer punto. ¿Tiene la región un ejército? Y la pregunta no es tan simple, porque si vamos a tomar como referencia sociedades o imperios de la antigüedad, os sorprendería saber que la mayoría no contaban con ejércitos tal y como los conocemos ahora. Tenemos el ejemplo de Roma, con las reformas de Cayo Mario, pero los ejércitos permanentes como tal no existían realmente. Simplemente cuando surgía una guerra o una catástrofe, pues la nación se dedicaba a formar y reclutar soldados para ese momento en concreto. Había sociedades, como las griegas, donde sí que existía un servicio militar, donde se aprendía y se formaba, pero mientras no hubiese conflictos, esas personas vivían una vida normal. ¿Y a qué vamos a considerar un ejército? Por ejemplo, la batalla más antigua que se conoce ocurrió hace unos 14.000 años cerca del Nilo, donde se encontraron un gran número de cuerpos con puntas de flecha en sus esqueletos. Estas batallas normalmente ocurrían entre tribus o bandos rivales. ¿Los consideramos ejércitos entonces? ¿Tenían entrenamiento alguno, o formación, o tácticas, o armas específicamente para la guerra? En mi opinión, si queremos llamarlo ejército, tendría que cumplir alguno de estos criterios. No hacen falta todos, pero alguno que otro sí. De lo contrario, estaríamos hablando pues de bandas de guerreros o de hordas. Y yendo a nuestra creación, ¿tienen ejércitos como tales? Pues no. Sí que tienen una casta de guerreros o luchadores, al menos en Nazak con los navegantes, pero no es realmente un ejército preparado o formado para batallar. Segundo punto. ¿Los ejércitos son profesionales o son levas y conscriptos? Siguiendo el punto anterior y volviendo a recordar el tema de los recursos. Mantener un ejército es costoso. Hay que formar a los soldados, equiparlos, trasladarlos, darles comida, pagarles. Los ejércitos modernos sí que están pensados teniendo esto en cuenta, pero en la antigüedad lo normal era levantar levas. ¿Y qué es una leva? Pues ¿Y qué es una leva? Pues un reclutamiento obligatorio para forzar a los civiles a luchar, sobre todo famoso en la época feudal. Era también normal que estas levas no reclutasen campesinos para luchar, sino para cubrir las necesidades de los caballeros realmente entrenados en armas, para servir como exploradores, leñadores, cazadores, constructores... Porque un ejército realista no lleva solo soldados, lleva una pequeña ciudad en movimiento. Aquí podríamos incluir también un poco lo que sería el esfuerzo de la sociedad en el conjunto. Aquí el ejemplo de la Convención Nacional Francesa en su leva masiva en el 1793. Todos los franceses son llamados por su país para defender la libertad. Los jóvenes irán al frente. Los hombres casados forjarán armas y transportarán alimentos. Las mujeres harán tiendas y ropas y trabajarán en los hospitales. Los niños harán vendas usadas. Los viejos serán llevados a las plazas para levantar el ánimo de los combatientes, para enseñarles el odio a los reyes y la unidad republicana. El hecho de que al final en vuestros mundos sean ejércitos profesionales o levas, pues dependerá de factores de los que hemos hablado anteriormente en otros vídeos. La población, los recursos, el tiempo que pasen batallando... No hay respuesta buena o mala. Tercer punto. ¿Cómo se protege la gente ordinaria? Policía, vigilancia vecinal... Y es que la policía como tal es un invento moderno realmente. ¡Los polis! Peor, los policías polis. En tiempos pasados, los encargados de mantener este orden eran pues los magistrados, los ejércitos, los nobles, los propios ciudadanos. Y es que el concepto es simple, pero la forma de afrontarlo varía bastante dependiendo del tiempo y del lugar y de los recursos que tengan. No será lo mismo que nuestra historia ocurra en una villa o en una gran urbe.
Las necesidades para combatir ese crimen serán distintas. Y aquí un ejemplo. Pues se supone que la primera policía se instituyó en Castilla, en el 1476, con la llamada Santa Hermandad, que básicamente eran grupos de gente armada pagados por los municipios para perseguir a estos criminales. El uniforme de la Santa Hermandad tenía una peculiaridad que quizá os suene. Llevaban las mangas verdes. El dicho de "a buenas horas mangas verdes" viene de aquí, de cuando esta policía llegaba tarde al escenario del crimen y ya pues poco había que hacer. En estas islas no habrá ningún organismo policial que se diga, son las mismas comunidades las que resuelven interiormente sus problemas. Cuarto punto, cómo se ven las defensas físicas de la zona. Y nos referimos tanto a elementos construidos como naturales. Pueden estar defendidos por un río o una muralla, o estar en lo alto de la colina, o tener un foso, circunstancias que irán determinadas por lo que ya hayamos escrito en geografía y en recursos. Y aquí cabe todo lo que se nos ocurra. Mientras tenga sentido dentro de lo que ya tenemos escrito, todo vale. Tenemos el ejemplo de Minas Tirith mismo, apoyado en la montaña, que contaría como elemento defensivo, claro. O para ejemplo real el de Toledo, que tiene de todo, tiene río, muralla y colina. En nuestras islas no va a haber apenas defensas. Al final el agua hace de barrera natural. Dentro de las aldeas sí que tendrán pues, a lo mejor pequeñas murallas para defenderse sobre todo pues, de furtivos y pequeños criminales, pero no de grandes ejércitos. Quinto punto. ¿Por qué es así la defensa? Lo que queremos responder con esto es más bien al estilo o a la forma de defenderse. Me explico, una ciudad que nunca ha sido asediada no tiene por qué tener una muralla. El hecho de que nuestras ciudades tengan un foso o una muralla y de que nuestros soldados usen cierto equipamiento en lugar de otro dependerá de algunas circunstancias como los enemigos pasados, los recursos que tengan para construir, la tecnología de la época para armas y maquinaria. Un ejemplo del porqué de una defensa lo tenemos en las fortalezas en estrella, o la llamada traza italiana. Estos fuertes empezaron a construirse como respuesta a los cañones. Los antiguos castillos, con sus torreones tan altos y circulares, eran bastante vulnerables a las balas de cañón. Lo que buscaban con este diseño era hacer muros más bajos pero más densos, que no presentasen zonas débiles, que no dejaban ángulos muertos en los que no defenderse, y que no pudiesen destruir esa muralla y propiciar la entrada de un ejército enemigo. Con esto lo que queremos decir es que la forma de las defensas vendrá determinada por todas las circunstancias alrededor, de cómo es el mundo. Por poner un ejemplo para Jonuai, yo ya he dicho antes que los metales son escasos, y que la mayoría de los enfrentamientos son en el mar. Por lo tanto yo no veo a sus soldados llevando armaduras, al menos no metálicas. Sexto punto. ¿Algún elemento único o a resaltar de estas defensas? La muralla china podría considerarse uno de estos elementos, por ejemplo, o las murallas de Constantinopla, aunque fueron derribadas por los otomanos, ¿vale? Pero podemos incluirlas. Cualquier ejemplo que resalte dentro de lo típico de lo que hemos hablado en el punto anterior. Y entre ejemplos de fantasía, pues el nido de águilas en Juego de Tronos, que se considera inexpugnable si no es por dragones, pues su entrada consiste en una carretera angosta al llegar al valle, 3 castillos guardando el ascenso y luego un puente, estrecho también. Aquí como elementos únicos podríamos considerar un par para estas islas. En Nazak, por ejemplo, tienen esta piedra negra, la kazanita, que se usa para las construcciones y por tanto para posibles murallas y edificios. Este mineral hemos dicho que es mágico, así que vamos a decir que es bastante más resistente que la roca normal y que aparte absorbe el fuego porque viene del volcán. No se apure, es inflamable. Séptimo punto. ¿Qué debilidades tienen sus defensas? Puede parecer que estamos siendo un poco repetitivos, pero todo tiene su razón. Pedimos una debilidad ahora para no tener que inventarnos una posible en caso de que nuestra ciudad en la historia se vea asediada o haya un combate. En el abismo de Helm sabemos que hay una debilidad, el desagüe bajo la muralla. Y además Grima nos lo presenta desde un principio, antes de combatir, no en mitad de la pelea, para pillarnos de sopetón y que pensemos que se lo han sacado de la manga. Tener ya posibles debilidades nos ayuda un poco en ese sentido. Y tampoco hay que ponerse exquisitos, ¿vale? Podemos decir que nuestra ciudad tiene una muralla, pero que hay una pequeña zona que está en mal estado y requiere de reparación. Eso ya es un punto débil. O decir que nuestras fortificaciones son casi todas de madera, por lo tanto vulnerables al fuego. O que el castillo tiene solo una entrada, y si se tapa, pues... En el caso de Honuawai no vamos a meternos en profundidad aquí porque debilidades tienen bastantes. Es imposible patrullar toda la costa de la isla. Las ciudades no tienen realmente grandes murallas, ni fosos, ni cosas así. Último punto. ¿Cuál es el mayor peligro al que pueden enfrentarse estas defensas?
Aquí vamos a ponernos en el contrapunto de las debilidades, a pensar cómo lo haría el enemigo en caso de tener que atacarlas y de cómo explotar estos fallos. Antes hemos tocado el caso del abismo de Helm. Para ellos fue la pólvora bajo la muralla lo que finalmente la destruyó. Para las debilidades que hemos dicho antes, pues lo mismo. Un asentamiento, por ejemplo, protegido por un río puede sufrir si el adversario puede construir un puente, o desviar el curso, o envenenar el cauce y que los defensores no tengan agua fresca. Alejandro Magno, por ejemplo, en el asedio de la isla de Tiro, ordenó que se usaran los escombros de una ciudad para construir un espigón que llegase hasta la isla y poder así transportar sus máquinas. Terminó arrojando toneladas de piedra al mar para formar este puente, y el sitio duró 7 meses. Y bueno, así se nos queda el mundo. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya entretenido, y nos vemos en el siguiente vídeo.